Bueno, arrancamos. ¿Cómo andan? Hola, Marce, ya arrancamos. A los que se van uniendo, si les divierte, les voy pidiendo que hagan un retweet. Así vamos llegando a algunos miembros que por ahí no vieron hoy no vieron el tweet para poder sumarse a tiempo. Hoy va a ser una charla muy interesante, muy divertida, para cambiar un poco toda esta mala onda de la cuarentena y hablar de algo diferente, duro, pero diferente. Bueno, ya casi termino con esto. Y ya arrancamos. Perfecto. Eh, a ver, el gobierno está. ¿Vieron que la cuarentena ya le están dando algún perfil, algunos medios un poco más técnicos y te empiezan a hablar de las fases? Que estamos en la fase uno, en la fase 2, en la fase 5. Bueno, la cuestión es que ellos están en la fase defensiva, en la fase aguantemos los trapos, porque eh, lamentablemente para su gestión, la falta de ella les hace que tengan excusas permanentemente. No están en una situación de mostrar progreso, sino de tener todos los días alguna cosa por la cual lamentarse o alguien para acusar. De ahí se entiende que en las últimas conferencias te digan, no me vengan con la economía. Eh, como es que dijo, no me van a torcer el brazo. O Kicillof en la misma conferencia, esos que generan climas. Y el mundo de ellos se termina reduciendo a algo muy pequeño, que es el tema del Twitter, del cacerolazo. Digo, qué raro, ¿no? Que tienen un fiscal que, dicho sea de paso, ya le enchufaron una denuncia y como que sigan embromando, persiguiendo gente que se dedica a trabajar, a vivir honestamente, les van a caer más denuncias de ese tipo de fiscales. Eh, que estén en la chiquita, ¿no? Que el presidente esté preocupado porque la oposición hoy en día es hacia Twitter, pero tiene una explicación que ya lo vamos a hablar. Eh, Ellos tienen dos fechas que son en realidad muy cercanas, el día 22 y el día 24, que los terminan de desnudar. Una es el 22, que tiene que ver con la deuda, este default que es casi un hecho porque solamente el 12% les aceptó la propuesta. Y la propuesta en realidad tiene que venir desde un sinceramiento y decir, bueno, quiero pagar, pero voy a hacer este y este otro esfuerzo para poder lograrlo. Y ellos no están preparados ni tienen la voluntad de hacerlo, porque están muy ensimismados en ese pequeño mundo en el que viven de una política que ya no existe más, que el mundo le dio la espalda hace rato. Terminan en esas peleas diciendo que somos un ejemplo y que todo lo que está mal está en Suecia, por ejemplo. Digo, ¿pero qué les pasa? No, digo, se pasan de cómicos, o sea, ya empiezan a no conectar. De la misma manera, cuando se les pregunta por los colegios, todavía no tienen claro cómo van a hacer para retomar las clases, cosa que ya tendrían que estar programándolo y tendría que ser casi inmediato. Digo, ¿hasta cuándo van a tener a los chicos encerrados en su casa y pensando cómo van a ser los paseos recreativos? No, no. Ustedes tienen que tener en la cabeza cómo en el cortísimo plazo, en semanas, ya los chicos vuelven al colegio a full, porque, a ver, no, los niños, los ancianos, los que trabajan no pueden pagar con su impericia. Digo, ellos tienen que retomar sus vidas y es el Estado, tanto que hablan del Estado, el que tiene que tener toda esta planificación para que el país arranque nuevamente. Más aún cuando vemos que
vienen haciendo las cosas de una forma atropellada. A ver, este es un gobierno que, si hay algo que lo ha caracterizado en estos pocos meses, son campeones retrocediendo en chancletas. Digo, esa es la mejor forma de identificarlos. ¿Por qué? Y miren, le doy el primer ejemplo. Esta aplicación que recientemente lanzaron y dijeron que todo el mundo tiene que tenerla, digo, aplicación que sirve para geolocalizar a la gente, casi como aprendiendo de esta escuela china de geolocalizar, de perseguir, de estar encima de los ciudadanos, cual gobierno totalitario. ¿Pero qué les pasa? No fueron capaces de traer 170.000 test buenos. Hicieron toda la épica para traer testigos truchos. Son muy burros. Hicieron 8 viajes de aerolíneas. 8 viajes de aerolíneas, cuando podrían haberlo resumido en 1 o 2 viajes de una empresa de carga, hacer las cosas bien. Pero ¿en qué estaban pensando? ¿En que la Cámpora haga alguna de sus jugadas? En realidad, todo lo que están haciendo no tiene seriedad, y lo único que hacen es que la gente no solamente no les crea, se canse y los enfrente. Y ustedes quieren redoblar, y lo único que terminan haciendo es que las cosas terminen para peor, pero para peor hacia el gobierno. Porque la gente de alguna manera va a sobrevivir. A ver, se ha sobrevivido un montón de malos gobiernos. Este es uno más, que lo único que hace es trastabillar día a día. Lo mismo pasó con el Mercosur. Estábamos en camino a firmar un tratado de libre comercio con India y con Corea, y es evidente que las presiones o los intereses que tienen con China los hizo retroceder. Pero se dieron cuenta que habían hecho cagada y volvieron a retroceder, y ahora dicen, no, ahora queremos sumarnos, no nos queríamos ir del Mercosur, la verdad que nos interesa negociar, y así lo hacen en todo. Lo propio ocurrió con el tema de los presos, a los que sí les tendrían que haber dicho que bajen la aplicación. Pero ¿qué hicieron? Le dieron celulares a los presos, les armaron un motín, se esforzaron por liberar a algún par de camaradas que estaban guardados por corrupción, y lo único que lograron es un gran quilombo que ahora la Corte de la provincia tiene que arreglar, revisar los 2.200 casos de la gente que liberaron, y así en todo. Ya había pasado con el tema del impuesto a los ricos, con la medicina privada. Entonces te demuestran que hay un desmanejo, que están todos los días tropezando sobre las decisiones que toman. Tienen un gobierno que tratan de ver cómo gestionan esta sociedad, que en definitiva lo que se evidencia es una sociedad entre Cristina y Alberto, y cuál es el rol en el último tiempo que le dan a la Cámpora para que pueda jugar a que son funcionarios, porque en realidad lo que no hay es gestión. Tenemos un Estado que está parado, hay 20 ministerios que prácticamente no funcionan. Hay 10 que ya hoy tendrían que bajarle la persiana y destinar los recursos a cosas que son realmente útiles. Y eso no ocurre. Y bueno, para cerrar, lo propio pasa con el tema del Congreso y mismo la justicia también, que no arrancan. El Congreso está enfocado a este show en las dos cámaras, que evidentemente lo que te muestran es que no quieren pagar ningún costo político. Ven al Ejecutivo haciendo tropezones, cagadas todos los días, y dicen, ¿para qué nos vamos a sumar a esto si lo único que van a hacer es dejarnos en evidencia? Y la justicia pareciera que está en ese mismo tren, porque ya tendría que haber abierto. ¿Qué le falta al Poder Judicial para funcionar? Darles guantes de látex a sus empleados, alcohol en gel, pero ya está. Distancia social, no hay mucho más. Sí, los tribunales son una mugre, pero con los debidos cuidados se puede trabajar perfectamente. Evidentemente hay otra cosa por detrás, y tiene que ver con esto del costo político de los desmanejos de Alberto, Cristina y la trupe. Bueno, paso de tema. Mira, ya apareció Andy, así que bueno, si se quiere sumar, bienvenido. Vamos a hablar con Marcelo Crovato. Marcelo es abogado, es historiador y es expreso político de Nicolás Maduro. Y vamos a tener una charla fuerte porque vamos a hablar sobre
la experiencia que le tocó vivir, cuál es la situación real de Venezuela, porque lo que llega acá a los medios es realmente confuso, muchas veces tiene que ver con intereses que no representan a lo que realmente está pasando. Y es una buena oportunidad de hablar con alguien que lo vivió de cerca, que lo vive, lo sigue viviendo de cerca, para contarnos qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que va a suceder en el futuro inmediato ahora que ha comenzado este operativo antidrogas eh, para empezar a cerrar el camino del régimen. Bueno, Marcelo, ¿andás por ahí? Y Andy, no sé si te estaba sumando, no veo acá tú. ¿Me escuchás, Marcelo? Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo andás? Bueno, Bien. tengo unas cuantas preguntas, igual estuvimos conversando un poco, pero a ver, vamos a arrancar con tu caso personal. Contale a la gente que te está escuchando quién sos y por qué te tocó ir preso en el régimen de Nicolás Maduro. Un pequeño paréntesis. Yo en la pantalla estoy viendo mi foto de perfil, pero no está activa la cámara, pero yo la había activado. No sé, ¿hay No, algo que me falte por hacer? Periscope no, Periscope no te permite hacer video, va a salir el audio. Ah, ok. Ahora sí, entiendo. Es que no conozco la aplicación. Bueno, entrando en tema, yo siempre estuve en la acera opuesta al chavismo, porque es un régimen opresor. Lo demostraron desde que Chávez mandó a sus matones a disparar contra una marcha que se acercaba al Palacio Presidencial para pedir su renuncia, y la única forma de detenerla fue disparando a mansalva. Hubo, si mal no recuerdo, cerca de 20 muertos. Fue el 11 de abril del año 2002. Desde ahí yo siempre he estado trabajando en contra de él por todas las vías jurídicas y legales posibles, pero cuando llegamos a las grandes protestas, las primeras fueron a finales de febrero del año 2004, yo defendí a los muchachos que protestaban, a los estudiantes que llegaban a los tribunales brutalmente golpeados. Después de eso, eh, tuvimos otros eventos, el referéndum revocatorio, que hubo un fraude, según me dijeron los que estaban participando en alto nivel, pero nadie lo quiso admitir públicamente. Y después todo estuvo bastante tranquilo, nadie se atrevió a activar fuertemente en contra de Chávez. Murió Chávez, asumió Maduro en unas elecciones que el mismo candidato opositor, Enrique Capriles, dijo que habían sido un fraude, pero no lo dijo en su momento, no tuvo el valor de ser el líder que necesitaba la gente. Y llegamos a las protestas, las guarimbas del año 2014. Los muchachos fueron a protestar, los estudiantes, hasta la Fiscalía General de la República por un abuso del gobierno. Estaban pidiendo que unos estudiantes detenidos fuesen trasladados a sus estados y fuesen liberados, porque la protesta original en la provincia del Táchira fue porque los muchachos querían más presencia policial en la universidad y en vez de darles más presencia policial les dieron represión. Esta marcha de los muchachos que coincidió con lo que es el Día de la Juventud en Venezuela, recordando la batalla de la Victoria, José Félix Rivas, el 12 de febrero de 1814, hubo una represión desmedida que concluyó con un muerto en esa marcha. Y en la noche hubo otro muerto a 3 cuadras de mi casa. Yo empecé a defender a los muchachos en tribunales. Como es costumbre, llegaban brutalmente golpeados, torturados. Los que yo defendí en principio solamente llegaron golpeados salvajemente, pero hubo otros casos que llegaron, incluso a uno lo sodomizaron con el cañón de un fusil, de un FAL. Yo comencé a hacer la defensa de los estudiantes, fui muy activo en eso, y hubo un día que un vecino del barrio me pidió que lo ayudase porque la policía estaba allanando su residencia de una forma indebida. Cuando llego, efectivamente había fallas de procedimiento, pero los policías fueron muy hostiles. Decidí dejar que terminara su procedimiento, los acompañé a la comisaría para defender a mi vecino y un par de horas después me informa el comisario que yo también iba a ser detenido.
sin ninguna explicación porque yo no estaba siendo investigado, no era parte del procedimiento, llegué después que los policías a la casa, pero decidieron dejarme detenido. Marchen preso la persona que estaba supuestamente investigada y el abogado defensor. Tal cual. Ok, Andy pregunta de dónde vivía. Éramos de Chacao, en Caracas. Sí, Andy, de Caracas, de la zona de Chacao. Entonces, después supimos que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que ahorita es muy cercana a Guaidó, y el ministro del Interior, el general Rodríguez Torres, muy cercano a Guaidó ahora, habían decidido que había que detener a un defensor de derechos humanos para dar un escarmiento, porque nosotros estábamos causando muchos problemas. Yo trabajaba con la organización Foro Penal Venezolano, que hizo denuncias muy fuertes y muy bien sustentadas sobre las violaciones de derechos humanos. Como los compañeros no entendían los mensajes que se le enviaban mediante fotos amenazadoras, seguimientos, intimidación en general, se decidió que había que detener al primer defensor de derechos humanos que diera la oportunidad. Y dio la casualidad que fui yo. Pudo haber sido cualquiera, pero fui yo. Y eso me costó 4 años preso. ¡Qué locura! ¿Qué pasó durante esos 4 años? ¿Alguna anécdota para que la gente pueda dimensionar lo que es esto? Porque desde acá te hablan de represión, te hablan de violaciones a los derechos humanos y demás, pero del otro lado hay gente que tiene que padecerla por un régimen de narcos, de terroristas, de verdaderos hijos de puta, que metieron presa a gente sin motivo y que solamente para sostenerse en el poder y más allá de una ideología enferma, sino de que son terroristas los tipos. Pero ¿puedo volver un minuto? Él era abogado, digamos, su profesión era ser abogado. Es correcto. Correcto, eras abogado y estabas matriculado en el Colegio de Abogados de Venezuela o de Caracas, no sé cómo será eso. Es correcto, yo estaba matriculado en el Colegio de Abogados, en el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, como se llama oficialmente, y ejercía en toda la zona metropolitana, aunque yo podía ejercer en cualquier parte del país, porque el sistema en Venezuela me permite ejercer en todo el país, matriculado Correcto. En un solo colegio. En la Argentina o no sé, en Estados Unidos, depende por estado, cuando un abogado se presenta ante una comisaría o ante un juzgado, tiene ciertas, no sé, bueno, eso lo sabes vos, Nazareno, bien, ¿no? Tiene ciertas, digamos, garantías, porque es un abogado, de poder ingresar al lugar, ver al prisionero, salir. En tu caso, vos no mostraste que eras abogado, no existen esas garantías en Venezuela. ¿Cómo es que te arrestan? ¿Bajo qué condición? ¿Y qué dice el Colegio de Abogados de Venezuela? ¿No dijo nada? ¿Te arrestaron así porque te vieron cara de insurgente? ¿Cómo? Es muy raro eso. Bueno, por portación de cara me llevaron. Mira, yo llegué al procedimiento, la policía me recibió muy hostilmente. Sin embargo, las personas que estaban siendo allanadas le dijeron que yo era el abogado que ellos habían solicitado, me pidieron mi credencial, se las presenté, no había ninguna duda que yo estaba ahí en función de abogado, y fueron hostiles, pero no demasiado. Cuando les pregunto qué se va a hacer con mis defendidos, me dicen, mira, vamos a la comisaría y allá terminamos de hacer las actas para estar más cómodos, trabajar en la computadora. Y bueno, está bien, vamos. Y los acompañé sin ningún problema, pues es normal. Y yo voy a la comisaría a defender a mi gente. Después de un par de horas de espera, me dicen que yo también iba a ser detenido, que había pruebas de que yo había estado en muchos sitios. Después reconocieron que no. Después me dijeron que me iban a hacer el expediente. Después me lo negaron y tuve que intentar un recurso de amparo constitucional para que poder ver el expediente yo, porque a mí me lo negaron por 6, 8 meses. Mi defensa sí lo pudo ver, pero yo no pude leerlo. ¿Y dónde te llevan? Primero a la unidad de comandos de la policía, donde estoy una semana. Después me llevan una tarde a una comisaría que se llama División de Capturas, donde estábamos en una celda de aproximadamente 6 metros por 5, estábamos 38 personas. Y esa noche me trasladan a una cárcel común de alta peligrosidad. Un traslado bastante estresante porque durante el traslado los policías me amenazaron con matarme. Y en realidad lo que estaba pasando es que nos estaba siguiendo un vehículo de la policía política. Yo les dije, si no tienen cuidado,
Ellos vienen a matarme a mí, pero lo van a matar a ustedes para justificar que me tuvieron que matar a mí. Así que tengan cuidado porque los tres estamos muertos. Si ustedes no se ¿Y dónde apuran. te llevaron? ¿Cuál es el centro, el helicoide o qué centro es? No, a mí me llevaron a la cárcel de Yare. Esa es una cárcel para presos comunes, no es una cárcel política. Es una cárcel donde yo compartía con ladrones, asesinos, narcotraficantes, violadores, toda clase de delincuentes. Como que me hubiesen llevado al penal de Devoto, al de Seiza, directamente. Ahora, avancemos un poco más en el tiempo. Y para que los que nos están viendo, ¿quién es Nicolás? Contale a la gente, ¿quién es Nicolás Maduro? ¿Quién es Diosdado Cabello? ¿Quién es Tarek El Aissami? Tratar de familiarizar un poco más al público con estos bandidos. Bueno, una vez que murió Chávez, el poder lo tomó nominalmente Nicolás Maduro porque Chávez lo eligió como sucesor. En realidad, el poder lo tienen 6 personas que son una especie de politburó que toma todas las decisiones. Estas 6 personas son Diosdado Cabello, que fue parte del golpe de Estado de Chávez en el año 92. Es un militar de mala hoja de servicio, es un corrupto, es una de las personas más ricas de Venezuela y posiblemente del mundo, por corrupción y por narcotráfico. Nicolás Maduro, que es una fachada, pero en realidad Nicolás Maduro es un burro, es una de las personas más idiotas que podamos haber conocido. No se me ocurre nadie en la Argentina que pueda ser equivalente. Ahí el cerebro de esta pareja es la esposa, que es Cilia Flores. Aparte de eso, está Tarek El Aissami, que él es venezolano, hijo de sirios o libaneses, no estoy seguro, pero por ahí son. El papá fue representante para América Latina de Hezbollah. Entonces ya sabemos los fabulosos contactos que tienen en el Medio Oriente. Es un criminólogo de muy mala imagen. Hay personas que han trabajado con él y dicen que es déspota y miserable incluso con su propia gente. Narcotraficante también, está solicitado por la DEA. Aparte de eso, el ministro de la Defensa, Padrino López, participante en el Cartel de los Soles, es decir, la organización de narcotráfico militar, está porque como ministro de la Defensa controla las Fuerzas Armadas. Y por último, 2 personas, hermanos, que son Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez es posiblemente la persona más inteligente de todo el Politburó. Es una persona muy inteligente, peligrosa, es un psicópata. El padre de ellos murió porque era un guerrillero y terrorista que secuestró a una persona y la policía en un interrogatorio un poco severo se les murió. Lo torturaron y se les murió. Entonces a ellos les quedó esa Jorge rabia. Rodríguez no estuvo en la asunción de Alberto Fernández. Ese mismo. Entonces, Más allá Delcy Rodríguez una vez dijo, más allá de cómo vos lo catalogás, que bueno, acá lo puedes llamar bandidos o que son narcotraficantes, a mí me da la sensación de que Chávez cuando se muere, y tenía, digamos, Chávez un control del país un poquito más, yo te diría, organizado, se produce como un desbande, ¿no? Digamos, Chávez me parecía a mí una persona que tenía mayor capacidad él solo que todo este grupo que viene después, e inclusive muchos de los que eran chavistas y creyeron en el chavismo, de alguna forma, porque bueno, qué sé yo, vos podías creer o no en ese movimiento de izquierda, muchos fueron apartados, ¿no? Como que hay como ahora 2 movimientos, hay un movimiento pro Maduro que sigue bancando Maduro, y hay un movimiento que era pro-chavista y se ha abierto totalmente. Por ejemplo, el caso de Jara, uno que había sido ministro de Relaciones Exteriores, que se fue, que estaba enojado. Hay mucha gente que digamos, no ha seguido la línea de Maduro, ¿no? No sé cómo ves esto vos. Bueno, Chávez es una persona que tenía carisma y liderazgo, no se le puede negar. Entonces, y sabía la gente mucho lo seguía. de historia. Yo te digo, yo cada vez que lo escuchaba a Chávez hablando de historia, para mí era una clase abierta, ¿eh? A mí me parece que, bueno, yo no podía coincidir con él políticamente en algunos temas, pero siempre lo respeté a nivel de cuando hablaba de historia. Me parecía que la verdad, bueno, tenía sus ideas, sus ideales, pero si el país,
por supuesto no voy a estar de acuerdo cuando expropiaba lugares, ¿no? Pero de repente si el país tenía una visión histórica y qué sé yo, bueno, y si no había represión, era respetable. A mí me parece desde que asume Maduro, acá hay un desbande total y se empiezan a pelear los mismos chavistas. Bueno, por eso yo te preguntaba, ¿no? Mira, sí hubo represión cuando Chávez, lo que pasa es que fue menos y fue menos notoria. Por ejemplo, lo que estaba comentando de la marcha del 11 de abril del 2002, Chávez dio la orden de reprimir a la gente, porque primero había pedido ordenado que los tanques, que se activase un plan militar sacando al ejército, incluyendo las unidades blindadas para tomar Caracas. El ejército se opuso, todos los generales se opusieron y dijeron que ellos no iban a salir a matar ciudadanos, que el ejército se quedaba en sus cuarteles. Y respondieron los pistoleros de Puente Llaguno, como se le dice a ese grupo, porque en Puente Llaguno se instalaron y dispararon contra quienes íbamos caminando en la marcha por la avenida Baral. Yo llegué muy cerca y pues por suerte todavía lo estoy contando. A raíz de ese incidente, él decidió detener a un grupo de policías metropolitanos que trataron de contener a los pistoleros y proteger a los civiles que iban en la marcha. Ahí empezó la represión, asesinatos y presos políticos, pero eran pocos y era poco notorio. Los muchachos detenidos en las protestas del 2004 que yo defendí pudieron salir en libertad bastante rápido, pues no, los jueces no estaban dispuestos a reprimir con tanta dureza como ahora, pues no tenía un control tan fuerte. Entonces fueron pocos los presos políticos. En la época de Maduro empezó a haber muchos más presos políticos, entre otras razones, porque empezó una crisis económica, no había recursos para sortearlo, porque Chávez tenía crisis, pero tenía tantos ingresos por el petróleo que cada vez que faltaba algo simplemente daba orden de importarlo. Decía, mira, tenemos problemas con el azúcar. Bueno, compren no sé cuántos miles de toneladas de azúcar. ¿Qué asunto resuelto? Y no se notaban. Cuando no hubo dinero para hacer eso, empezó el descontento. Y como dije, Chávez tenía carisma, simpatía, a la gente le llegaba, en cambio Nicolás Maduro no le llega a nadie. Y por eso ha habido mucha más rebelión y por supuesto mucha más represión. Pero si Chávez estuviese hoy, la represión sería más o menos igual, porque los problemas serían los mismos, solo que él tendría simpatía para decir, no es mi culpa, pero el problema estaría exactamente igual. Te hago otra pregunta. Sí. Acá muchas veces nos preguntan sobre el tema de los cacerolazos, las protestas y demás. Allá en Venezuela, por lo menos este es mi criterio, funcionó en la medida de que la protesta no terminó en manos de lo que nosotros denominamos una falsa oposición. No sé si coincidís en eso y por eso te pregunto o te pido que nos cuentes quiénes son Enrique Capriles, Leopoldo López, el mismo presidente Guaidó, Julio Borges, como para que la gente realmente se familiarice con estas personas. Bueno, los cacerolazos empezaron espontáneamente, pero de alguna forma los políticos de la oposición, de la falsa oposición, porque nosotros también usamos ese término, se encargaron de enfriar las protestas. Sucedió en el 2004, sucedió con el referéndum revocatorio, sucedió en el 2014, sucedió en el 2017. Siempre los líderes políticos que debieron guiar a la gente lo que hicieron fue enfriar las protestas. Y llamaban a protestas que ya la gente veía ridículas. Decían, no, tal día la gran protesta, la toma de Caracas, día sin retorno. Cuando terminaba la marcha, daban unas palabras y decían, ok, ahora cada quien váyase a su casa y hagamos un cacerolazo esta noche. Y fueron perdiendo ascendientes sobre la gente. De hecho, cada vez menos gente va a las actividades de Guaidó porque la gente ya está cansada. Ahorita hay un incidente muy traído de los pelos que en la villa de Petare, que es una villa muy grande, tiene cerca de 500,000 de habitantes, un poco más, hay un líder negativo que en Venezuela se le dice PRAN, P-R-A-N, que inició una rebelión porque él dice que no va a permitir que los grupos paramilitares chavistas entren a la villa donde él es el amo y señor del crimen. Y la gente lo ha apoyado. Como suele suceder con los narcos, en la zona donde ellos están, ayudan a la gente y la gente los quiere. Porque dicen, bueno, por lo menos este hombre me está resolviendo. Pero gente que no es de la zona de Petare lo ha respaldado porque se ven identificados un tipo que dice,
oye, qué bueno, por fin alguien que está diciendo que va a usar las armas contra Maduro. Y la gente ha perdido el sentido común y están apoyando a un delincuente contra otros delincuentes. El chavismo son delincuentes, pero este hombre que se llama Wilexis también. Y es una muestra de cómo ha caído la oposición. Tenemos un Enrique Capriles que siempre trata de enfriar las protestas, que cuando fue candidato presidencial no defendió su triunfo y reconoció que no lo defendió. Entonces ha perdido muchísimo. Tenemos un Julio Borges, que es una persona que nunca fue aceptado en el pueblo, porque no es una persona, no tenía carisma con la gente, y él entregó a un grupo de militares que querían dar un golpe de Estado. Estos militares se comunicaron con él. Esta información me viene de primera mano de los propios militares complotados, que le dijeron, nosotros vamos a dar un golpe de Estado, eso fue durante el año 2014, pero no queremos tomar el poder, porque esto no va a ser un golpe militar. Queremos que apenas a uno de los jefes de la Guardia Bolivariana dentro del grupo. Sí, eso fue mucho antes, en el 2014, y ellos le dijeron, nosotros no vamos a dar un golpe militar, nosotros vamos a dar un golpe y apenas triunfe, ustedes van a la televisión, asumen el poder y nosotros nos devolvemos los cuarteles, no queremos ni aparecer. El hombre los entregó a la inteligencia militar. También he de presumir que es un corrupto, porque si no ha cobrado su sueldo de diputado en 4 años y vive en la zona más cara y elegante de Bogotá, pues de algo tiene que vivir. Y ahí empezamos a mencionar los demás políticos de oposición, creo que no sale uno ileso de ser señalado. Guaidó. Leopoldo López. Ok, Leopoldo López, él es uno de los titiriteros que maneja a Guaidó. Guaidó es simplemente un títere, como lo es Maduro del otro lado. El Leopoldo López tiene un problema, por ejemplo, que grupos de boliburgueses, como se dice, que son las personas que han hecho grandes negocios a costillas de la revolución, son muy cercanos a él. Se ha descubierto que varios de estos personas que se han enriquecido con los bonos de la deuda pública y otros negocios bastante turbios, son de un círculo muy cercano a él y esto lo ha manchado. Aparte que se pudo descubrir que dijo una cantidad de mentiras mientras estaba preso, cuando él decía que no lo dejaban ver, que lo estaban torturando, y cuando salió de la cárcel para prisión domiciliaria, salió con un cuerpo de fisioculturista que realmente era envidia lo que daba verlo. Y otros presos políticos salimos en condiciones realmente deplorables. Yo perdí 35 kilos, salí con una lesión de columna, ¿En todo qué año demacrado. estuviste en la cárcel de Yare? ¿Perdón? ¿De qué año a qué año estuviste en la cárcel esa de Yare? Del 14 al 15 y después estuve en prisión domiciliaria. Me enviaron a prisión domiciliaria porque cuando a mí me detuvieron, el ministro del Interior me mostró en televisión, y un par de horas antes ya había estado en mi casa, así que mi estado de salud era perfecto, y mi deterioro fue muy grande y se decidió enviarme a mi casa para que me recuperase. Inclusive tuvieron que hacerme 2 operaciones en la columna porque iba a quedar inválido, y se decidió que era mejor que me recuperase porque era inconveniente, después de haberme mostrado en perfecto estado, que se me viese en el mal estado que estaba, y me dejaron recuperar en casa. Estuve 3 años en prisión domiciliaria hasta que me fugué, me autoliberé. Nunca fui liberado porque los tribunales no acataron ni siquiera una resolución de Naciones Unidas que decía que yo debía ser liberado porque era un perseguido de conciencia. Entonces tuve que apelar a la fuga. Y es cuando llegué a la Argentina, que llegué el 19 de marzo del 2018. ¿Y qué podés decir de las cárceles venezolanas? ¿Has visto tortura? ¿Qué viste? ¿Viste cosas que se pueden contar, digamos? Porque hemos visto muchos videos. Yo he visto videos muy, muy raros, ¿no? Sobre situaciones horribles, ¿no? De las cárceles de Venezuela. El maltrato en general es común. Para presos comunes, presos políticos, algunos reciben torturas permanentes, depende de lo que se espera que puedan decir. En mi caso no esperaban que dijese nada, así que no necesitaban sacarme una confesión. Pero algunos, los que están en el helicoide o en la tumba o en la dirección de contrainteligencia militar, es usual que sean torturados. Eso suele ser para los militares. Yo vi videos de eso. Pero sí, pero el maltrato es usual
a veces físico, a veces psicológico. La alimentación es muy mala. Como dije, yo perdí 35 kilos en los primeros 2 meses de reclusión, porque la comida estaba descompuesta, el agua era contaminada, entonces la disentería era algo usual. El aislamiento, por ejemplo, yo estuve los 3 primeros meses en una celda de castigo porque querían protegerme de la población. Y con esa historia estuve en una celda asfixiante con otros presos políticos. Se nos negaba el contacto con la familia, se nos negaban las visitas. Yo tuve cáncer y necesitaba atención médica. Hubo un médico forense que certificó que era posible que yo tuviese cáncer y debía ser evaluado por un especialista. Hasta que no hice una huelga de hambre, no me llevaron al médico. Y pudiste, vos decís que después te fuiste a tu casa y después nunca te daban la libertad y pudiste salir de Venezuela. Sí, pues me dieron una prisión domiciliaria para que recuperase mi salud porque ya era público y notorio mi mal estado, entre el cáncer, los problemas de columna, una serie de cosas. Se decidió que era mejor que me recuperase en mi casa. Después, 3 años en prisión domiciliaria sin tener audiencia. Yo tuve 4 años sin audiencia en tribunales, inclusive sin hacer la audiencia preliminar, que es para determinar si hay mérito o no para ir a un juicio oral. Se relajó la custodia por fallas de personal, no había suficientes policías de la policía municipal, que era quien tenía la custodia en mi casa, y decidí evadirme, porque si no iban a atender ni siquiera la resolución de Naciones Unidas, aparte que hubo varios momentos en los cuales legalmente era obligatoria mi liberación y no lo atendían, pues tuve que irme, porque si no, ya me habían avisado que yo iba a estar 18 años preso y no me seducía la idea de 18 años preso en esa dictadura. ¿Y qué cargos tenías contra vos? ¿Defender a alguien? Porque todavía no puedo entender por qué te pusieron preso siendo abogado. Bueno, ellos dijeron que yo había estado participando en una reunión en abril del año 2014 y que yo ahí estaba instigando a la gente a participar en las protestas. Entonces me aplicaron la instigación a desobedecer las leyes, incitación a desconocer la autoridad, intimidación pública, pero los que estaban en esa reunión supuestamente fueron acusados de protestar desde febrero. O sea, yo en abril los obligué a hacer algo que ya habían hecho 2 meses antes. Eso fue absurdo, nunca pudieron explicarlo. Creo que eso fue una de las razones por las cuales nunca terminó de hacerse la audiencia, porque en el escrito de defensa yo dije, bueno, explíquenme cómo viajo en el tiempo y cómo yo obligo a hacer algo que ya hizo. Y ahí se trancó todo. Y lo otro era, me acusaron por una asociación ilícita con mis clientes. La fiscalía reconoció que con la mayor parte de los coimputados yo no había tenido jamás ningún tipo de relación, pero que con algunos sí, porque ellos tenían mi número telefónico guardado en la memoria de sus teléfonos celulares. Justamente esas personas eran los que yo había defendido. Entonces yo, por supuesto, las personas que yo defiendo, mis defendidos tienen mi teléfono. Yo no necesito probar nada. Yo reconozco que sí tengo relación con ellos porque los defiendo. Ahora la fiscalía que demuestre que la relación era otra distinta a la relación abogado-defendido, cosa que nunca pudieron responder. Pero por todo eso me iban a tocar 18 años. Ahora, situaciones como la tuya, vos decís que es para ponerlo en contexto, ¿tu situación era única o había muchas otras personas como vos? Pero mi situación específica era única, porque fui el único abogado detenido durante una defensa. Y creo que es hasta el momento el único caso en Venezuela. Pero que la fiscalía hiciese cualquier tipo de imputaciones, se negase a las solicitudes amparadas en la ley. Por ejemplo, cuando yo exigí ver el expediente, tuve que intentar un amparo judicial, tuve que intentar muchas apelaciones porque yo hacía solicitudes y no eran atendidas o se resolvían negativamente sin explicar el razonamiento por el cual se negaba, lo cual es un yeshivo total de la sentencia. Y eso sucede a todos los niveles, incluso con los presos comunes. Los fiscales y jueces mantienen a los presos hasta que o son declarados culpables o admiten la culpabilidad. Generalmente se los obliga porque se le dice, mira, tú tienes ya 2 años preso, estás por un robo a mano armada, pero si admites te vamos a dar robo simple, te condenamos a 4 años, como tienes 2 puedes salir en libertad.
y la gente admite. Un compañero mío de la cárcel me dijo que iba a admitir, aunque él era inocente, porque él lo que quería era irse a su casa. Y eso es lo usual. En este momento en Venezuela no se puede confiar que ninguna persona condenada, incluso por admisión de hechos, sea culpable. Sí los hay, sí hay culpables, pero no puede uno como profesional estar seguro por la forma tan atroz como funciona la Administración de Justicia. Te quiero hacer dos preguntas, pero ya ahora te traigo al presente Sí. a lo más inmediato. Uno es la operación Gedeón y otra el operativo antinarcotráfico de los Estados Unidos en las aguas venezolanas. Bueno, No sé la por dónde operación querés. Gedeón fue una total chapuza si lo vamos a evaluar militarmente. Aclaro que yo fui militar y tengo experiencia en la materia. Entonces, técnicamente fue una chapuza. ¿Qué sucedió? No está claro o sea que todavía. recapitulemos. Yo te tenía como Sí. abogado, no sabía que eras militar. ¿Y estuviste en el No, ejército mucho tiempo? ¿Tuviste cargo? estuve en el ejército, en la infantería, presté mi servicio, pero soy historiador militar y también estuve en la sanidad y en la inteligencia militar como asesor. Entonces, conozco, pero sobre todo soy un historiador militar de primer nivel y Sí. analista en este sentido. De hecho, trabajé como analista en la Argentina y ahorita mi empresa, mi firma de consultoría, se dedica a los análisis tipo inteligencia. Correcto. Entonces, Yo con el el tema de la conocimiento, operación Gedeón estuve leyendo mucho, así que, querido sí. Nazareno, voy a tratar de comentar un poco las cosas que estuve leyendo. Así que Dale. vamos a escuchar al amigo y vamos a ver qué dice. Lindo tema. Okay. Primero contémosle a los que nos están viendo de qué se trata, por lo menos en los papeles, esta operación y qué era lo que había finalmente detrás de todo esto. Bueno, Lo que realmente había. supuestamente Juan Guaidó contrató a una empresa de seguridad en los Estados Unidos, vulgarmente una empresa de mercenarios, para entrenar un grupo de militares y policías venezolanos que debían ejecutar una infiltración en Venezuela e iniciar un levantamiento para tumbar al gobierno o por lo menos capturar a los solicitados. Si capturaban a todos los solicitados, el gobierno iba a quedar totalmente tambaleándose los que hubiesen quedado. Esta operación estuvo infiltrada por los espías del chavismo. Eso tan es así que incluso un mes y una semana antes, el propio Diosdado Cabello habló de la operación Gedeón en su programa de televisión. Tuvieron fallas terribles a nivel de inteligencia y contrainteligencia, y cuando fueron a ejecutar el plan, los combatientes no sabían que ya estaba todo develado y todas las unidades que fueron llegando fueron capturadas. Hay una operación que, según se me informó, trataron de ejecutar en la Comandancia General del Ejército, pero fue todo dentro del edificio. Ahí mataron a varios de ellos y esos cadáveres los presentaron en el supuesto desembarco. Por el desembarco, y aquí no puedo asegurar que haya sido así, pero todo indica que no hubo tal desembarco ahí en la zona de Macuto, en la playa, sino que fue un problema de drogas y por eso, perdón, No, que decidieron en aprovechar. definitiva fue un montaje. Sí, fue un montaje. Y es que lo que mostraron fue tan ridículo porque si van, había dos norteamericanos entre los mercenarios y los soldados venezolanos. Bueno, los norteamericanos eran cazarrecompensas, los venezolanos eran soldados venezolanos y llevaban sus pasaportes, cosa bastante ridícula, que uno va a invadir un país llevando el pasaporte. Llevan una factura de odontología de hace 6 años, yo no sé para qué la van a llevar. Tenían unas tarjetas de débito de unas cuentas cerradas hace mucho tiempo, un casco militar que tenía una bandera de Estados Unidos pegada, cosa absurda porque si se supone que la operación era venezolana, no iban a usar banderas americanas y los americanos no iban a usar una bandera americana para delatar a su país. Y mostraron entre los documentos de los que estaban participando que Estados Unidos tenía que ver porque algunos tenían un billete de $1 en la cartera, lo cual es bastante usual en Venezuela. Uno dice que uno tiene $1 en la cartera para que traiga suerte y traiga más dólares, pero un billete de $1 no implica nada.
Por eso Sí, hay sí, muchas pero razones para pensar estamos haciendo una descripción un poco incompleta. Hay que agregar unas cosas acá. A mí me da la sensación que había un personaje que se llama JJ Rendón, que en octubre en Washington parece que se reunió con este hombre que tiene un nombre, no me acuerdo el apellido, que es el presidente de esta empresa de paramilitares o mercenarios. ¿Te acordás el nombre o lo tengo que buscar? Ya te digo. no recuerdo. Greyer, una cosa así se llama. No, es otro nombre. Que este parece que firma un contrato entre él y JJ Rendón, que JJ Rendón es una suerte de representante que tiene Guaidó en los Estados Unidos, del cual ese contrato tenía que ser refrendado por Guaidó. Ese contrato, según dicen, tiene 42 cláusulas, de las cuales no se vieron, pero era por un total de $220 millones entre la empresa Silvercorp y este grupo de gente de Guaidó, que no sé cómo se llaman, ¿viste? No, el gobierno paralelo de Venezuela. Esta persona, según lo que yo estuve leyendo, yo no, ¿viste? Lo que comentaron los diarios españoles, que hicieron una muy buena investigación y otros, se enoja Goudreau. Se enoja este señor Goudreau, que es el presidente de esta compañía Silvercorp, con los venezolanos, digamos, del gobierno paralelo de Venezuela, ¿no? Técnicamente un gobierno manejado por Guaidó, que inclusive tuvo hasta embajadores en muchos países, la Argentina también y otros lados. Se enoja porque originalmente habían, digamos, hecho este contrato, que parece hasta inclusive firmado por Guaidó, parece que Guaidó también lo firmó, no sé cómo lo hizo, se lo mandaron por correo y lo firmó desde Venezuela. ¿Estás de acuerdo con esto, amigo venezolano? No veo tu nombre, pero ¿cómo se llamaba el amigo venezolano? Marcelo. Sí, todo lo que cuentas es exactamente lo que conocemos de los preliminares de la operación. Pero ahora voy a llegar a un puntito interesante. Este contrato no lo quisieron llevar adelante, lo llamaban opción C. No lo quisieron llevar adelante porque parece que se arrepintieron y se dieron cuenta que estaban infiltrados, o de alguna manera. Y también a mí me parece una gran locura. Me parece, la verdad, de parte de Guaidó y su gente, una gran locura. Esto me parece a mí una barbaridad atómica. Inclusive el gobierno de Colombia no estaba muy de acuerdo con esto. A mí, la verdad, es lamentable que Guaidó y su grupo hayan pensado en una opción militar o una opción de comando, entrar en Venezuela y tomar el aeropuerto, ¿no? La verdad, es una cosa bastante increíble. Pero lo que noto dentro de esto es que decidieron no llevar adelante el contrato y esta persona los demandó, inclusive les empezó a hacer reclamos por al menos $1,5 millones que ellos habían anticipado a pagar, y, digamos, como una especie de seña por hacer todo esto, y solamente Rendón les pagó $50.000. O sea que, increíblemente, yo creo que todavía no se puede ver, pero hay alguna manera cómo pagaron $50.000, que dice Rendón que es de su plata personal. Y lo que se nota dentro de todo esto, que algo pasó con este señor, repetime el nombre, el dueño del presidente Silvercorp. Goudreau, que se ve que el tipo se enoja porque los venezolanos se borraron y no quisieron llevar adelante esto. Entonces aparece un personaje opositor a Maduro que se llama Pantera, ¿viste? Que es una especie de militar opositor, ¿viste? Se llama Pantera, que había inclusive hecho unos videos. Y estas dos lanchitas aparecen de repente. Fíjate cómo es este montaje, porque de repente nadie va a realizar una operación con un grupo de venezolanos que te cancela la operación. Ellos decidieron llevar la operación igual. Y acá vienen todas las grandes dudas, ¿no? No sé si vos me estás siguiendo lo que estoy diciendo, Nazareno. Sí. Acá vienen las grandes dudas. Porque acá pasa una cosa muy increíble. ¿Vos te acordás que hace un tiempo hubo un personaje también militar que sobrevolaba en helicóptero Caracas, hacía cosas opositoras, y un día apareció en una Oscar casa? Pérez de la Policía Judicial. Oscar Pérez, claro. Exacto. Apareció en una casa y lo reventaron a tiros. Lo mataron a tiros, pero el tipo se había rendido
y lo mataron a tiro. Bueno, acá pasa una cosa similar. Vienen las dos lanchas y en la primera viene este tal Pantera con un montón de venezolanos. A la primera lancha la revientan a tiro y lo matan al Pantera y a todo lo demás. Y en la segunda lancha venían los dos norteamericanos. Entonces uno se pone a pensar si esto no, como este grupito de mercenarios empezó a tener contacto con algunos venezolanos en Colombia, uno lo que cree es que también el gobierno de Maduro infiltró este grupo y convenció, ya que los otros no querían llevar adelante el contrato, de llevar adelante el contrato para que de repente vengan dos lanchas y la primera traiga a todos los que son opositores, liquidarlo a todo y en la segunda que aparezca después y no pase nada. Esas son las grandes dudas que todo el mundo tiene, porque fíjate que si la posición era liquidar a las lanchas, ¿por qué no liquidaron también donde estaban los norteamericanos? No, a eso los bajaron, hicieron todo el show, vinieron con todos los documentos, como cuenta Marcelo, pero la primera lancha la reventaron a tiro. Entonces, esto genera muchas suspicacias, ¿entendés? Es como que los mismos venezolanos llevaron adelante la operación como una suerte de contraoperación, llevada adelante por ellos, porque los opositores, como los de Guaidó, decidieron abandonarla. Ellos decidieron seguir adelante con la operación y la utilizaron como un plafón para liquidar a todos los opositores. No sé, Marcelo, ¿qué opinás al respecto? Mira, recuerda que la victoria tiene mis padres y la derrota es huérfana. Entonces todos están sacándole el cuerpo a esta derrota. De alguna forma, efectivamente, no le estaban cumpliendo al americano, pero ellos no sabían que estaban infiltrados, porque de hecho de haberlo sabido, no habrían realizado la operación, habían cambiado todos los planes y no los habrían agarrado. Uno de los infiltrados era el director general de la operación, que era el general Cliver Alcalá Cordones, narcotraficante muy cercano a Chávez, que decidió supuestamente desligarse. Ahorita está preso en los Estados Unidos, ya que los americanos ofrecieron $10 millones de recompensa por él, y él prefirió entregarse antes de que lo matara alguien para cobrar la recompensa. También uno de los militares participantes, y ahí fue una falla grave de contrainteligencia, habría sido si no fuese porque el que estaba al mando ya estaba del otro lado, o sea, ellos fueron traicionados desde el principio, que era un capitán de la Guardia Nacional que fue torturador en la Dirección de Contrainteligencia Militar y fue reconocido, una vez que terminó todo este procedimiento, como un torturador. También estaba presuntamente un sobrino lejano de Cilia Flores, la primera dama. Entonces había varias personas adentro pasando información. Ese fue el gran problema. El primer grupo que mataron, lo de la lancha es, según dicen las personas de la zona, fue un problema de drogas porque apareció droga flotando en las playas y fue un intercambio de disparos donde los únicos que murieron, en teoría, fueron los de las lanchas, pero la información que tengo y que lamentablemente no tengo forma de corroborarla, ya que mi fuente es buena, pero no tengo una segunda, es que los que murieron en una operación inicial en la Comandancia General del Ejército. Y esos cadáveres son los que van a mostrar en la playa. De hecho, el capitán Colina, alias Pantera, según informó un médico forense que revisó las fotos que hay, él dice que puede garantizar que la persona fue capturada con vida y torturada porque las lesiones que tienen no tienen nada que ver con una captura supuestamente incruenta y tampoco tienen que ver con un intercambio de disparos, que son claramente señales de tortura. Entonces suponemos que al capitán Colina, alias Pantera, lo torturaron y lo asesinaron o murió durante la tortura, lo cual no es raro en Venezuela, ya sucedió varias veces, y sus compañeros, pues, la misma condición, los 8 fallecidos iniciales. En realidad, o sea que vos acá hay dos teorías, o sea, vos estás diciendo que la primera lancha no existió, o si existió, los agarraron, los capturaron y los llevaron a un lugar y los mataron en otro lugar. No hubo enfrentamiento con esa primera lancha. La lancha que capturaron en la playa cerca del aeropuerto y cerca de Caracas, en la zona que llaman Macuto,
sí existió, pero no tenía nada que ver con Gedeón. La información es que esa lancha lo que tenía que ver era con un contrabando de drogas. Y decidieron aprovechar ese incidente para presentar los cadáveres y decir, mira, nuestra propia bahía de cochinos, quisieron invadirnos, los yanquis imperialistas y todo aquel cuento que inventan. Otras lanchas sí fueron capturadas en otros sitios, en otras costas cercanas a Caracas, en el estado, en la provincia de Aragua, también es más o menos cercana. Ahí capturaron un grupo que se hizo famosa una foto donde supuestamente un policía municipal con una pistola los capturó, lo cual sería bastante ridículo, porque si yo soy un mercenario sanguinario y somos 8 con fusiles, no nos va a capturar una persona con un fusil. O sea, es bueno, ridículo. de parte del ejército norteamericano, y en esto yo, la verdad, siendo ciudadano norteamericano y pago los impuestos, y tengo derecho a opinar, me daría vergüenza que veteranos que fueron formados en el ejército norteamericano tengan tan mala preparación, que se decidan a hacer esta operación con soldados venezolanos en lanchitas que no valen ni 3 centavos, tratando de entrar e ingresar y pelear contra una fuerza naval como es actualmente la venezolana. No, me daría vergüenza el entrenamiento que tuvieron. Sería vergonzoso. Yo creo que las Fuerzas Armadas navales norteamericanas deberían retirarle a estos soldados todas las medallas, y a este señor Silvercorp también, porque si ese fue el plan que armó, es pésimo. Entonces a mí me da la sensación, o esta gente no armó nada, y todo esto es una falacia, o si lo armaron son vergonzosos, porque esto, sinceramente, esas 2 lanchitas son lamentables. Acá hay otro tema, y por eso lo tomo como tema para cerrar, que también habíamos hablado previamente con Marcelo, que tiene que ver con la oportunidad para usar este incidente en el medio de la pandemia y de la operación antinarcóticos, porque finalmente lo que en realidad está ocurriendo es, metieron un elemento de distracción, ya que hoy las fuerzas que están controlando la zona y que eventualmente van a atacar a Maduro, no lo están haciendo sencillamente porque en el medio tienen el virus, no afectar a las tropas que eventualmente vayan a ocupar o a llevarse a los capos del cártel, y eso era un poco lo que quería hacer como introducción para que Marcelo nos contara. Yo no creo que de parte del Estado norteamericano haya ningún ataque a Venezuela sin primeramente informarles de que va a haber un ataque a Venezuela, porque no es el procedimiento de los Estados Unidos con los países. No hay historia de una cosa así. Generalmente, primero que el presidente norteamericano debería informar al Congreso si hay un ataque a Venezuela, y el Congreso debería aprobar esta acción. Cosa que por ahora no hay todo esto. Inclusive a los congresistas para decirles que Estados Unidos piensa entrar en un conflicto militar con Venezuela. Cosa políticamente que no es el momento, Andy. Políticamente no es el momento, no van a avisar nada. Pero por supuesto, yo creo que todo esto es una falsedad absoluta. El gobierno norteamericano hoy en día lo único que quiere con Maduro es llegar a un acuerdo para que acá haya en el futuro una elección que inclusive yo creo que Guaidó queda muy mal parado políticamente frente a esto, porque él firmó ese contrato. Es lamentable esta opción. Bueno, es que ahí quiero ver la opinión de Marcelo. A mí me parece que la imagen de Guaidó en el mundo es un desastre en este momento, y todos tenemos que llegar acá a una tercera opción. Contale lo que estuvimos conversando sobre Guaidó. Bueno, es que siempre que tengo que decir algo de Guaidó no encuentro nada bueno, porque es un desastre, pero ¿te refieres a los hechos de corrupción? Lo que comentamos sobre el rol futuro de Guaidó, que no va a durar mucho más, que hay otra persona que eventualmente lo va a ocupar ese lugar. Esto cuando lo charlaron en privado, decís, ¿no? Pues no, sí, en privado, por supuesto. Okay. Sí. Bueno, es que el problema de Guaidó es que él es una cara para la oposición. Quisieron poner a alguien que no tuviera una mala imagen como tienen la mayoría de los políticos, pero es solamente un títere. Pero él no es la persona para continuar, porque lo que sigue después de la liberación de Venezuela es una operación de limpieza contra paramilitares, bandas criminales, guerrillas, grupos terroristas islámicos que están asentados en Venezuela, y él no va a poder llevar adelante ese gobierno sin la más mínima sombra de duda.
sea, yo creo que hay más probabilidad de que Cristina renuncie esta noche en cadena nacional a que Guaidó pueda hacer ese gobierno. Pues no A mí tiene Guaidó no me capacidad. gustó nunca y yo siempre en Twitter, la verdad, siempre puse que la verdad que me parecía muy malo. Y una vez hace poco tuve una charla con una alta autoridad de Estados Unidos que inclusive tuvo un cargo altísimo durante el gobierno de Donald Trump para Latinoamérica. Y le dije que lo de Guaidó me parecía, la verdad, que habían elegido una figura que a mí no me parecía que la verdad era tentativa de un posible gobierno, ¿no? Y me dijo que, bueno, este fue un plan de Trump y de alguna gente. Vos sabés muy bien que acá yo creo que John Bolton debería explicarnos por qué apoyó tanto a Guaidó. Hoy en día John Bolton está afuera. Y me gustaría que el gobierno norteamericano elija otra figura, si quiere elegir, digamos, con de interés, que también tenga apoyo en Venezuela, ¿no? Porque hoy en día me da la sensación que Guaidó ha perdido toda legitimidad. Esta operación militar es vergonzosa. Yo, la verdad, yo no puedo apoyar yo no puedo apoyar a alguien, viste, decir, bueno, me gusta a alguien que busque operaciones paramilitares. Guaidó está quemado hasta el Caracú. Rendón también. Todo esto es un desastre. Lamentablemente, yo lo que me pregunto es qué pasó con este señor que hacía tan buenos videos, que era el de la gorrita. ¿Cómo se llama? El opositor de Maduro y de Chávez, que fue a las elecciones. Ahora se me escapó el nombre. Vos te acordás, Marcelo, vos te acordás muy bien los venezolanos más que yo. ¿Cómo se llama? Capriles, estás diciendo vos. Capriles. ¿Qué pasó con Capriles? Estás hablando hoy, Capriles es falso Bueno, oposición. Capriles es un corrupto. Él está bueno, involucrado en el caso de Brecht. Mira, cuando el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio hizo el juicio contra Nicolás Maduro, recomendó en la sentencia, instó al Ministerio Público a abrir una averiguación contra Enrique Capriles porque su nombre había aparecido varias veces mencionado en el caso de Brecht y consideraban que debía ser investigado. Lo plantearon en esos términos porque no podían hacerlo de otra manera, pues si no, no habrían podido actuar como tribunal. Pero me informó alguien del Tribunal Supremo que no es que estaba mencionado, es que estaba hasta el Caracú en este problema, que había recibido dinero y que era un corrupto. Epa. Y como eso se puede decir de mucho. Guaidó, por ejemplo, tiene, aparte del problema de que ha defendido corruptos algunos de su entorno cercano. Mirá, vamos a leer lo que dice Clon. Clon dice, pobre Venezuela, no arman un opositor decente ni juntando a 5. Eso mismo lo dice Bailey. Bailey al principio era una persona que apoyaba mucho a Guaidó y hoy ya empezó a decir hace 6-7 meses que Guaidó no le gusta, a mí tampoco me gusta. Y yo nunca lo escuché mucho criticar a Capriles. Yo quería saber qué pasó con Capriles, porque era la gran figura. Ahora vos me decís que estaba metido con Oderberg, yo no sabía. Entonces, la verdad me estoy preguntando, bueno, ¿quién es la tercera vía? Yo lo vería por el lado del comisario Simonovic, que está allá en Washington, o con menores chances a María Corina. Sí, María Corina, ¿vos crees que tiene chances políticas? Para hacer esta transición. Sí, tiene mejor imagen porque no está salpicada, no está señalada de corrupción. Entonces, ya eso es bastante bueno. Aparte que tiene un proyecto del que ella describió como capitalismo popular, que a mí me pareció bastante buena idea, pero ella no ha logrado calar en las masas. Ese es su gran problema. Y López, el que está Entonces, no hay un líder político en Venezuela que pueda levantar la mano y decir, yo asumo las responsabilidades. Porque uno va hacia, por ejemplo, Henry Ramos Ayub, el secretario general de Acción Democrática, y toda su familia está incursa en hechos de corrupción que él ha manejado con la reparación de la rehabilitación del sistema eléctrico. En el sistema eléctrico hay cerca de 20.000 millones de dólares que se perdieron y hace un año hubo un apagón que duró 10 días en todo el país. Si vamos a otros personajes, por ejemplo, Guaidó, él tiene que explicar qué pasó con su hermano que repentinamente abrió una empresa financiera en Londres que tenía cuentas en las Islas Seychelles. Explícame, porque él no era un millonario para estar haciendo eso. Y una financiera en Londres con cuenta en Seychelles, estás hablando que estás pensando
en cientos de miles de millones de dólares. También se comentó, y eso en lo personal no tengo más información que el comentario que me llegó, que supuestamente el papá había comprado una flota de taxis acá en España. También diputados cercanos a él estuvieron incursos en hechos de corrupción en Colombia, en la ciudad de Cúcuta, fueron enviados para ayudar a los refugiados, sobre todo los militares que habían cruzado la frontera. Cuando Guaidó dijo que sí o sí iba a entrar la ayuda humanitaria, ellos cruzaron para ponerse a la orden y ayudarlo, fueron abandonados. Estos funcionarios, entre los cuales hay un diputado, debía ayudarlos a costear sus gastos y estas personas fueron arrojadas de los hoteles donde estaban porque nadie los pagó y se presentó con información muy detallada cómo habían gastado el dinero en locales nocturnos, comida, ropa, pero nada para los refugiados. Y fueron premiados con nuevos cargos. Ahora, yo te digo, la inteligencia de los Estados Unidos a mí me está sorprendiendo por lo mala que está últimamente. ¿Cómo puede ser que a Guaidó Trump lo llevó a la presentación en enero de lo que se llama el speech que se hace en el Congreso del presidente norteamericano, ¿no? Que se hace todos los eneros, el speech del Estado de la Unión? ¿Cómo lo llevó ahí y lo hizo aplaudir por todo el mundo como el presidente de Venezuela cuando este contrato había sido firmado 4 meses antes? ¿Cómo la inteligencia norteamericana no detecta todo este tipo de cosas? Porque la verdad lo han ensalzado a este Guaidó de una manera tan increíble, y ahora resulta de que si vos le preguntás a algún norteamericano qué opina de Guaidó, yo creo que ninguno te dice, bueno, la verdad estamos recontentos con él, porque esto ha sido un papelonazo. Sí, bueno, no, es que acá tenés que pensar, perdón, sí. En 2 cosas. La primera, el Departamento del Tesoro ya hace bastante tiempo atrás, un poco más de un año, congeló todos los activos de muchos de los jerarcas del régimen y esa plata la utilizaron para conformar el nuevo gobierno en las sombras de Venezuela, el gobierno de Guaidó. Entonces puede que de ahí se explique que haya fondos que no estén yendo a donde debieran para empezar a desbancar al régimen de Maduro. Y la otra... ¿Pero qué podés hacer vos con los fondos? ¿Qué es lo que podemos decir? Esos fondos no pertenecen a Guaidó tampoco, esos fondos deberían ser del pueblo de Venezuela. No, es una vergüenza. Bueno, los debería tener Estados Unidos guardados para que en el día de mañana aparezca un gobierno democrático y se utilice para la gente de Venezuela. No. Guaidó, en el momento que es reconocido como presidente de Venezuela por todas las naciones y el Departamento del Tesoro decide retener ese dinero, es para que Guaidó forme su gobierno. Por ejemplo, mantener a los embajadores que están alrededor del mundo o tomar distintas acciones en nombre de la presidencia de la República. Lo que pasa es que, bueno, si esa guita fue a parar a otro lado, bueno, ahí tendrá que explicarlo este nuevo gobierno porque no están poniendo todos los recursos para poder voltear a Maduro. El problema que encontramos hoy con un falso opositor, un falso presidente, que caigamos en el escenario de los cubanos que estuvieron décadas hablando de juntar dinero para voltearlo a Castro y en realidad lo único que hicieron fue enriquecer a esos opositores que viven en Estados Unidos. Ahí es donde está el tema. Por eso, cuando vos decís Estados Unidos no se va a meter, no, me parece, es una opinión, que van a ir con todo y no solamente se van a llevar tipos, a otros van a correr la suerte de Suleimán o de Bin Laden, a los cuales no se le pide permiso al Congreso, se los ejecuta directamente y van a proceder en parte de Venezuela para poder normalizar el país. Porque hoy Venezuela está en una situación tan delicada que si no bajan los cascos azules, tiene que bajar una fuerza multinacional para poder ponerle orden. Acá el que tiene que explicar qué pasó con todo esto es Elliot Abrams. Acá me parece que Elliot Abrams es necesario que dé una conferencia de prensa y que diga qué sabe Estados Unidos de todo esto. Elliot Abrams es el representante de Trump para Venezuela. Y me parece que Elliot Abrams tiene una muy mala historia por otras cosas que pasaron en Centroamérica. Y esto, o él se desliga totalmente de esto, que yo creo que nadie del gobierno norteamericano sabía, digamos, de esta operación que se iba a llevar adelante y la explica como si fuera una fantochada de Maduro, o conocía estos dineros y esta Silvercorp. Tiene que explicar
qué posición tenía Estados Unidos, ¿no? Me da la sensación, estoy seguro que Estados Unidos no participó de esta operación, pero capaz que sí conocía de que este contrato estaba firmado, ¿no? Entonces, me da la sensación que el Congreso debería citar a Elliot Abrams a una comisión del Congreso para que explique. Yo me imagino, pronto va a existir esto. Este es uno de los temas que yo creo que en cualquier momento los demócratas van a citar a Elliot Abrams para que explique, ¿no? Bueno, muchachos, ya se nos pasó el tiempo. Gracias, Marcelo. La próxima seguimos de paso hablando también del rol de China y Rusia en Venezuela. Y Andy, bueno, como siempre, gracias, viejo. No, me pareció excelente, muy bueno tener a alguien, un venezolano que haya estado justamente, yo no sé qué puede opinar él un poco a veces de la política, porque no es un político, ¿viste? Pero, digamos, es alguien que ha vivido, conoce la situación militar, conoce lo que ha ocurrido, y hay que empezar a pensar que lo de Venezuela no se resolvió ni militarmente, y yo tampoco sé cómo lo van a resolver políticamente. Es el gran signo de interrogación que tenemos, ¿no? Bueno, creo que lo Marcelo. primero que falta para Venezuela es un poco de voluntad y decisión, pero los políticos de la oposición no están interesados en la libertad de Venezuela, porque ellos manejan mucho dinero y viven muy cómodamente como los líderes políticos en el exilio, lo mismo que comentabas tú, Nazareno, sobre los cubanos. Entonces ellos llegan a cualquier parte y dicen, no, yo soy perseguido en Venezuela, soy el diputado, el embajador, el tal cosa, y para ellos funciona y manejan mucho dinero que no tienen ningún tipo de contraloría. Entonces ellos no están interesados, aparte que tienen tantos negocios turbios con el chavismo, porque han participado en la corrupción, que si el chavismo cae y habla, todos ellos se caen, así que les interesa mantener el status quo. Cuando surja un líder político que quiera realmente liberar y no quiera hacer tratos con el chavismo, porque la propuesta de muchos líderes del guaidoísmo es que hay que convivir con los chavistas. Entonces hay que aceptar una serie de personas y resulta que estas personas son torturadores, son esbirros, son represores. Y yo siempre les he respondido, mira, cuando me expliques cuántos cargos tuvo en el nuevo gobierno alemán el partido nazi, entonces hablamos de los cargos que va a tener el chavismo. Pero el nuevo gobierno alemán no se sentó con Keitel, no se sentó con Himmler, no se sentó con Goering, no se sentó con Goebbels. Entonces tenemos que hacer algo un poco más decente, no sentarnos con los asesinos y los torturadores. Ahí hay el gran problema. Y algún día saldremos y estamos en eso tratando de mostrar opciones. Muchas gracias, Un abrazo. muchachos. Hasta la próxima. Gracias. Chao.